Tengo un amigo que escribe. Le gusta la metaficción, le gusta la literatura más imaginativa, le gusta el fantástico también. Todo eso le fascina, ¿no? Pero este amigo vino el otro día y me dijo, mira, estoy un poco en crisis, no sé qué hacer porque quiero cambiar y quizá me meta en la autoficción, me dijo. Sí, porque total, la autoficción es súper fácil. Simplemente agarras tu vida y la pones en el papel y la compartes y ya está, ¿no? Bueno, me lo dijo medio en broma y medio en serio, pero yo pensé, digamos, ¿no? Este chico me está diciendo que escribir autoficción es casi como que sacarte una escultura de la cabeza que ya está hecha y labrada por la naturaleza, ¿no? Extirparla, colocarla en el papel, tal cual, ¿no? Y presentarla al mundo. Bueno, lo que me decía este amigo me hizo recordar mi propia novela, Vocación, de la cual quiero hablar hoy, que es una novela, sí, de autoficción de alguna manera, y cuyo proceso fue un poco diferente del que acabo de describir, ¿no? Y quiero explicar un poco ese proceso para a la vez hablar también en términos más generales de la autoficción como género y cómo encaja dentro de la literatura y cuáles son sus procedimientos específicos. Acompáñenme. Bueno, Vocación es el fruto de un proceso interior por momentos muy divertido, porque la verdad me reí mucho escribiendo el libro y recordando chistes y anécdotas, ¿no? Pero también por otro lado muy doloroso, porque me metí en zonas oscuras del pasado también, ¿no? Que consistió básicamente, diría yo, en la evocación de ese pasado, ¿no? El traerlo a la memoria, pero también en la recreación de ese pasado, es decir, no se puede presentar tal cual, hay que hacer una serie de operaciones con ese material, ¿no? Yo diría que una de las operaciones principales para mí fue intentar buscar el lenguaje de esos mundos perdidos. Y el lenguaje en dos sentidos, no solamente la forma de hablar, el vocabulario, la jerga de los personajes, sino también su discurso oculto. O sea, las motivaciones, las ideologías, los deseos, los conflictos y toda esa, digamos, materia subterránea que impulsa a la acción de los personajes. Diría también que el tema central de la novela es la amistad, ¿no? Pero la amistad entendida como un deseo imposible. Es el deseo íntimo e intenso que yo, siento y que seguramente muchos sentimos de encontrarse con el otro, ¿no? Pero que ese encuentro sea real, que no sea simplemente un intercambio de palabras o un juego de máscaras, ¿no? Por lo general, cuando interactuamos en contextos en los cuales se genera una expectativa o una imposición o hay una misión de por medio, nos blindamos, nos disfrazamos, nos preparamos, ¿no? La amistad para mí y la amistad, la idea de amistad que intenté plasmar en la novela es una amistad en la cual nos despojamos de todo eso para realmente ser nosotros mismos con todo lo que somos, con todo lo bueno y lo malo, y para ver y aceptar en el otro la misma complejidad y la misma, digamos, diversidad que nos habita, ¿no? La trama es la trama de una novela de formación, de aprendizaje y también de una novela de artista, ¿no? Es la educación de un artista. El personaje central se llama Ludo Herrero, es el protagonista, creo yo, de la novela, y evidentemente su nombre remite al mío, es, digamos, un alter ego de Luis Castañeda, el autor, aunque la palabra alter ego me parece que no refleja exactamente aquello que Ludo Herrero es con respecto a mí o con respecto al Luis Castañeda que escribió ese libro, que ya no soy yo, ¿verdad? Que soy otro, somos siempre otros. Bueno, la trama sigue a Ludo Herrero a través de diferentes estaciones, ¿no? Cada capítulo representa una estación y esa estación se corresponde con una etapa afectiva y educativa del personaje, ¿no? Es un momento en el cual el personaje aprende algo o desaprende algo y se relaciona con alguien, ¿no? Con una comunidad pequeña que pasa a su lado, o mejor dicho, él transita por esa comunidad, luego sale de ella y se lleva algo y, quizá ofrezca también algo a la gente que pasó ese tiempo con él, ¿no? De forma que la novela, digamos, tiene una estructura episódica con capítulos que son mini historias clausuradas, casi huertos cerrados, aunque no llegan a ser cuentos por la presencia constante del protagonista y porque hay personajes que viajan entre capítulos y también hay conflictos que se desarrollan en diferentes estaciones, ¿no? Bueno, por ejemplo, está la etapa del colegio,
la etapa formativa inicial, luego está la etapa de la Universidad Católica en mi caso, las letras, ¿no? El tiempo de estudios generales letras, luego está la especialidad de literatura, después la salida de la universidad, la migración, el viaje a Boulder, Colorado, que es un viaje que yo mismo hice para estudiar, en fin, todo está organizado en función de etapas que remiten a instituciones, a marcos de aprendizaje diferentes y marcos de encuentro con comunidades y con amigos y amigas y amores y todo lo demás, ¿no? Bueno, evidentemente muchos de estos conflictos y personajes y situaciones provienen de mi vida, tienen su origen en lo que yo recuerdo de mi vida, que no es mucho, ¿no? Y creo que cuando, evidentemente la memoria en sí ya es un acto recreativo, ¿no? Provienen de mi experiencia, decía, pero son, creo yo, versiones transfiguradas de la misma, ¿no? La palabra transfigurar aquí es clave y creo que es la operación fundamental de la autoficción. La contratapa del libro promete ofrecer un retrato generacional, la imagen, ¿no? El retrato de grupo de una serie de intelectuales, de personajes, de poetas, escritores, narradores, incluso dramaturgos, en fin, que desfilan por las páginas de la novela. Y la novela ofrece ese recuento, ¿no? Y yo creo que, bueno, sí, de alguna manera eso es cierto, y quien lea la novela puede ver, digamos, una fotografía o puede encontrarse con un álbum de fotos, pero en un sentido más importante creo que eso también es falso. Transfigurar. Creo que es un verbo interesantísimo, que se parece de alguna manera a la idea de ficcionalizar, de convertir en ficción, pero es un poco diferente. Vayamos a las raíces, ¿no? Esto viene de la Biblia. Tenemos en los Evangelios ese momento clave en el cual Jesús agarra y se lleva a algunos de sus discípulos predilectos a una montaña, ¿no? Al monte Tabor. Sube con ellos, y es un proceso que imagino pues penoso, dificultoso, ese ascenso, comparable al trabajo de la autoficción y de la ficción, para llegar a la cima. Y en la cima ocurre algo, ocurre una manifestación, una teofanía, una iluminación, ¿no? Su rostro y su vestimenta se enciende, empieza a destellar como un sol, luces blancas, luces amarillas y doradas, ¿no? Y esto evidentemente sorprende y asombra y horroriza a los discípulos. Pero uno se pregunta qué está ocurriendo acá, ¿no? Porque tenemos dos explicaciones posibles. Por un lado, podemos imaginar que ocurre un cambio objetivo en el cuerpo y la ropa de Jesús, que Él empieza a brillar, ¿no? Que empieza a emanar esta luminosidad que sorprende a los discípulos porque hasta ese momento Él había sido un hombre común y corriente, un hombre de carne y hueso, ¿no? La segunda explicación es muy distinta, es muy diferente. Es que más bien hay un cambio que se opera en la mirada de los discípulos. Es como que si la mirada en sí se metamorfoseara, como si un velo fuera retirado, ¿no? de delante de los ojos para poder ver aquello que siempre estuvo allí. Es decir, Jesús siempre fue ese ser luminoso, ¿no? Que estaba entre nosotros sin que nos percatáramos, pero no lo podíamos ver porque no teníamos los rayos X para poder percibirlo, ¿no? Y el milagro está en que nuestra mirada se transforma y podemos ver lo que es. A mí me parece que la transfiguración es una zona ambigua, ¿no? Porque ocurre tal vez lo primero, el cambio objetivo, tal vez lo segundo, el cambio subjetivo, tal vez una mezcla de ambas cosas, ¿no? Pensando las cosas no dualmente. Es decir, tal vez la transfiguración ocurre cuando se da una relación, un encuentro específico, único, irrepetible entre alguien que mira y algo que es mirado, ¿no? Quien mira percibe y transforma, ¿no? Transforma percibiendo y percibe transformando, ¿no? Genera lo que está mirando y a la vez lo que está siendo mirado se le ofrece a ese observador de manera específica, intransferible y repetible. Es un momento mágico, ¿no? Donde estas categorías de objetivo y subjetivo colapsan y no nos sirven más. Yo creo que algo así ocurre en la autoficción. Hay una transfiguración específica, ambivalente, que depende de una relación concreta. Bueno, y hablando de relaciones concretas, creo que debo mencionar en primer lugar a quien es uno de los personajes más importantes de la novela, que se llama Florian Tyson. Sí, es un nombre que me da un poco de risa porque es una recreación cómica, una transfiguración un poquito
pendeja, digamos, del nombre de el gran escritor peruano Iván Tais, ¿no? Al que todos conocemos. Florian Tais, en la novela, aparece para convertirse en el primer maestro de Ludo, ¿no? Es el que lo reorienta, lo saca de un tal vez mal camino literario en el cual Ludo se encontraba para orientarlo por el camino verdadero de la buena prosa. Florian representa al autor mayor, reconocido, irrefutable, ¿verdad? Todas cosas que de alguna manera están presentes en el Iván Tais de carne y hueso, pero que son, repito, proyecciones, figuraciones y modificaciones para producir el arquetipo que está en el corazón del personaje de Florian Tyson, ¿no? Un arquetipo que es un guía, como decía, que sienta las bases de la poética de Ludo, el cultivo del estilo. Estos son los cimientos de la aventura literaria de Ludo Herrero. Al escribir Vocación, yo pensaba sobre todo en el Iván Tais de la disciplina de la vanidad, ¿no? Que es para muchos su más grande novela. Un texto en el cual Iván se mete a sí mismo, ¿no? Como alter ego también, y de forma incluso quizá más directa que yo en Vocación, ¿no? Es personaje, es protagonista, pero también está en contacto con una galería de voces literarias, de personajes literarios del mundo que amplifican ese yo cerrado del protagonista, ¿no? Y todo ello, por supuesto, con un estilo diáfano que es la marca de Iván Tais por la cual lo queremos y lo admiramos. Y otro personaje que creo yo que debo mencionar, porque es capital en Vocación, es el personaje de Jacobo Balboa, ¿no? Que es como una especie de otro yo del escritor peruano Jeremías Gamboa, ¿no? Autor de títulos fantásticos que todos conocemos como Contarlo Todo, Animales Luminosos y El Principio del Mundo, ¿no? Con Jeremías yo compartí un año de gran aprendizaje y de compañerismo y de influencias mutuas en Boulder, Colorado, en el año 2006, ¿no? Y bueno, cuento todo esto y lo digo con un poquito de temor tal vez, porque es algo impúdico, ¿no? O fuera de lugar, o en todo caso poco usual, hacer este tipo de reconocimiento entre pares. O sea, decir que un par ha sido influencia de uno, ¿no? Jeremías es un poco mayor que yo, pero igual está en una zona ambigua ahí, ¿no? Porque de alguna forma está bien admirar al maestro, ¿no? Está muy bien celebrar a los que ya no están, a las grandes figuras que nos han influido y que están en el otro mundo, pero se vuelve un poco más difícil cuando esa persona está acá con nosotros y hay una familiaridad con ella, ¿no? Bueno, en su novela Contarlo Todo, Jeremías hace algo parecido a lo que intento hacer yo en Vocación, pero es un poco diferente y tal vez un poco más radical, porque nos entrega una novela en clave, verdaderamente, ¿no? Donde los nombres de los personajes nos invitan sin filtro a evocar a personas reales. Balboa es el contrapeso, digamos, es el hermano mayor, por decirlo de alguna manera, que llega a cuestionar y complementar la poética de Ludo, que había sido estructurada por la visión de la buena prosa, del estilismo de Iván Tais, ¿no? Si Florian en la ficción es el primer maestro inolvidable, Jacobo es el amigo mayor, peligroso y transgresor, que empuja a Ludo Herrero al siguiente nivel. Pero yo pienso que quien quiera encontrar trazas reales y definitivas y esenciales de Iván Tais y de Jeremías Gamboa en Florian Tyson y en Jacobo Balboa, tendrá que enfrentarse con el problema de la ambigüedad profunda de la transfiguración, como decía hace un momento, ¿no? Son seres imaginarios finalmente, donde hay un juego de luces y sombras que proviene tanto de su autorrevelación como de la relación que establecen con Ludo. Y por cierto, la novela está en tercera persona justamente para señalar que a través de las transformaciones y diferentes iteraciones de la persona de Ludo que va cambiando en el tiempo, hay algo que se mantiene, ¿no? Hay una especie de cámara que está presente y que no se transforma, que es la voluntad de transfigurar al otro. Es decir, el deseo, finalmente insatisfecho, como decíamos antes, de encontrarse con esa persona a un nivel real, ¿no? Y visceral.
Bueno, hay otros personajes que podría mencionar, muchísimos otros, ¿no? La novela es extensa. Pero todos ellos, creo yo, comparten el hecho de formar parte de diferentes mundillos literarios, intelectuales, académicos y artísticos por los cuales Ludo transita, ¿no? Y con estos personajes, Ludo establece amistades complejas, creo yo, amistades que incluyen elementos, por supuesto, de cercanía, intimidad, cariño, de verdadero amor, de amigos, pero a la vez hay tensiones, hay rivalidades, hay frustraciones, hay resentimientos, hay problemas que van, digamos, consolidándose y que van provocando rupturas también, ¿no? Hay como dos grupos de personajes en la vida de Ludo, algunos que permanecen y siguen, y otros que se van. Y se van no porque haya habido un error necesariamente de alguna de las partes, sino porque las relaciones llegan a su fin y luego necesitan ser purgadas, ¿no? Para que luego cada quien siga adelante. Todos estos personajes secundarios, pero capitales para Ludo, son como fantasmas, fantasmas que existen tanto afuera de él como dentro de él, ¿verdad? Carta a un amigo que escribe. Querido amigo que escribe, ¿cómo estás? Espero que esta carta te encuentre mejor. ¿Cómo va esa crisis? ¿Ya encontraste el camino? ¿Volverás a tus viejos hábitos o abrirás tu corazón? Ojalá este video no te haya resultado demasiado engorroso, demasiado largo, demasiado aburrido. Ya sé, no es un reel realmente. Es una cosa rara, yo mismo no sé lo que es. La próxima vez seguiré tus consejos. Sé que tú no me harás ningún caso, porque eres tan terco como yo, pero aquí va el mío. Vuelve a la metaficción, la literatura fantástica e imaginativa. Eso es lo tuyo. Regresa lo antes posible. ¿Mm? Estarás más seguro en ese rincón. Aléjate de la vida. Olvida tu propia vida. El pasado no le importa a nadie. Es un lugar peligroso. Si entras demasiado en ese misterio, corres el riesgo de encontrar un espejo. Y ya sabemos que los espejos no sirven para nada, ¿verdad? Amigo que escribe, cuídate mucho, recupérate pronto y hasta la próxima.